Muy bien, estamos acá, 7 en punto de la mañana. En El Comercio TV con mucha más información. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes que se unen esta hora a estar muy bien informados con nosotros. Hoy es un día azul, mira tú cómo está. Azul, ¿no? Estás Todavía hace un poco de frío, sí, pero parece que sale un sol bonito. ¿Quiere ver el tráfico cómo está? Por favor. Póngalo en pantalla. Sí, está amable. Ahí vemos el tráfico. Maurito, buenos días también a él, que se acaba de incorporar. Vean ustedes, ese es el trébol de la ciudad, hay trafiquito. No mucho, pero hay tráfico. El intercambiador que va hacia diferentes rutas, sobre todo sur, centro y norte de la ciudad de Quito y también hacia el Valle de los Chillos. Vemos también a Pichincha, esta registra mucha carga vehicular que se distribuye por la avenida Pichincha, de ahí se va para el centro de Quito y si vamos un poco hacia el occidente de la ciudad vamos a encontrarnos con la avenida Mariscal Sucre que también recibe carga desde el sur de la ciudad con la ruta que va hacia los túneles. Ahí pues la velocidad disminuye y esto también hace carga hacia diferentes sectores del centro norte y entrada al centro de la ciudad, como la 18 de septiembre que tiene carga a esta hora. Ahí estamos mirando el estadio universitario, estamos viendo la Plaza Indoamérica, donde también ligeramente tenemos algo de tráfico. Si divisamos un poco más, miremos que las vías como la Cristóbal Colón, hasta llegar a 10 de agosto, algo de tráfico tienen, no mucho, la verdad es que no hay mucho tráfico. Si miramos a González Suárez, no presenta mucho tráfico, la Eloy Alfaro tampoco, sobre el Parque La Carolina, la Amazonas y República tampoco tienen carga fuerte vehicular, más bien el tráfico está liviano, en algunos puntos. Esta es una de las vías donde pues la Tomás de Berlanga, sector de Jipijapa, se aglomeran los autos, pero es a raíz de los semáforos. Si vamos mirando hacia el centro y norte de la ciudad, divisamos que en esta vía, que es la Galo Plaza Lazo, no tiene ningún inconveniente de tráfico. En suma, la ciudad tiene movimiento, pero no hay carga fuerte vehicular. Así que salga con tranquilidad, maneje despacio y aprovechemos que las rutas de Quito hoy día presentan buen clima. Muy bien, entonces estamos con un tráfico moderado, no hay, así que ya sabe para sus actividades diarias por dónde tiene que ir. Normalmente vaya con tranquilidad, vaya despacio, eso sí, porque importante. Mucha gente acelera, ¿no? Sí, mejor es atrasarse un minutico que poner en riesgo su vida. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, les contamos. Este lunes se conocerá la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en torno a la audiencia sobre el recurso de casación presentado por Rafael Correa y otros 15 sentenciados en el caso Sobornos. Los magistrados podrán anular, modificar o ratificar la pena de 8 años de cárcel. Un giro inesperado se registró en el segundo día de audiencia del recurso de casación en Sobornos 2012-2016, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Rafael Correa vía telemática tomó la palabra por última vez para defenderse, aunque su intervención no estaba prevista. Jamás, señores magistrados, he recibido y ni siquiera permitido un soborno. Tu gran montaje. Cuestionando que se haya movido más de $7.500.000 como aportes privados no justificados para campañas electorales del correísmo, a cambio de contratos con el Estado, como se ha sostenido durante el proceso legal. Escuchame, señor Calle, que no conozco como diría el empresario, que si usted hace una obra, contrata la tarima, el sonido para inaugurarla, y eso han puesto como coima, eso han puesto como soborno. La fiscal Diana Salazar salió al paso ante lo dicho por el exmandatario. Se ha reconocido la entrega de estos aportes. El propio sentenciado Rafael Correa ha indicado que eso no es delito, que le den pagando por la inauguración de una obra no es delito y que no se trata de cohecho. Los jueces conocen la ley y ellos van a fallar. Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia en el correísmo, hizo un examen de conciencia. Yo no descarto que nos hayamos equivocado al haber manejado y gobernado el Ecuador durante estos 10 años. Puede haber habido errores, pero yo siempre pensé que este país necesitaba darse de instituciones jurídicas y políticas. No descarto que haya habido errores, pero creo que si este país, después de haber servido 10 años, me voy a la cárcel sin haber hecho nada, y con estas pruebas ridículas que están pasando, con todo respeto, le voy a perder fe al Ecuador. Segundo día que giró en torno a la réplica de lo dicho por la Fiscalía sobre los 16 de los 20 sentenciados, a quienes se dio paso a la casación. En el caso de mi defendido Manuel Fontana, la indebida aplicación del artículo 290 conlleva que se ratifique su estado de inocencia. Nos queda un muy mal sabor de boca conocer que todos los públicos
están ya fuera del país. Y son los empresarios los que están todavía dando la cara. Culminada la audiencia, el tribunal convocó para este lunes a las 15 horas para emitir su pronunciamiento, donde podrá anular, modificar o ratificar la sentencia de 8 años de cárcel para la mayoría de los involucrados. ¿No es muy poco tiempo para conocer todo? En nuestra opinión es un tiempo cortísimo. El tribunal ha decidido declararse en deliberación permanente. Informó Héctor Romero. De los 10 exfuncionarios del anterior gobierno, incluido Rafael Correa, sentenciados 8 años de cárcel por el caso Soborno, solo Jorge Glass y Alexis Mera cumplirán la pena, mientras que de los otros 6, algunos están fuera del país, otros se desconoce su paradero y 2 ya están en libertad. Preste atención. Rafael Correa, si bien se ha hecho presente de forma telemática en la audiencia de casación, es de conocimiento público que se encuentra en Bélgica. Él, al igual que los otros procesados en el caso Sobornos 2012-2016, tienen en segunda instancia condena por delito de cohecho agravado. Desde el año 98, en el que entró en vigencia la Constitución que estableció la imprescriptibilidad de estos delitos, dentro de ellos el de cohecho, establecen que ni la acción ni la pena, es decir, esto que ya les tocaría cumplir a los funcionarios y a los empresarios, prescribe. En el hipotético que el tribunal niegue la casación, ¿qué es lo que sucede con los procesados teniendo en consideración que unos están en el país, otros residen en el extranjero y los restantes no se sabe su paradero? Si esas personas se encuentran ausentes o están prófugas, entonces la sentencia queda pendiente de ejecutarse. De esta manera, como lo habíamos dicho, Rafael Correa está en Bélgica. Por lo tanto, al no caducar el delito de cohecho, cuando regrese deberá pagar su pena. En el caso de él y de los que se sabe dónde están, el Estado ecuatoriano para ejecutar su sentencia debería activar los mecanismos de extradición. Misma situación deberán atender los exfuncionarios Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, de quienes se desconoce su lugar de residencia. En el peor de los casos, deberán permanecer fuera del país por el resto de sus días hasta que mueran. No es que estando prófugos va a computarse ningún tiempo para que ellos puedan dejar de cumplir su sentencia. Por el contrario, se preguntará qué pasa en el caso del expresidente Jorge Glass, que actualmente se encuentra en prisión. ¿Será que la pena de 8 años por cohecho se suma a las que ya tiene? Si en este caso los jueces consideran que esto es independiente, que es un delito diferente de aquellos delitos por los que el señor Glass ya está condenado y cumpliendo sentencia, pues entonces tendrán que ordenar en la sentencia, esto no es automático, que se compute eso de manera adicional. Alexis Mera, quien cumple arresto domiciliario, es otro de los exfuncionarios que aplicó a la casación. De otra parte, según el jurista de Laura Terán y Pamela Martínez, quienes también se encuentran en el país y que ya cumplieron su pena, aún se deberá tener claro la compensación económica a cancelar por concepto de reparación. Les condenaron a pagar en beneficio del Estado el dinero y esto fue distribuido entre varios procesados. La parte que a ella le corresponde también debe de ser satisfecha para que la condena quede completamente extinguida. Pero lo expuesto, como se lo habíamos mencionado, queda en lo hipotético, pues solo el lunes siguiente se conocerá la resolución que tome el tribunal. Las 3 posibilidades son que los jueces o acepten en su totalidad los recursos de casación, la posibilidad es que la acepten parcialmente, la otra opción es que nieguen, de plano desechen completamente los recursos, con lo cual queda confirmada en su totalidad la sentencia de apelación. En todo esto, hay 2 procesados más a quienes no se les aceptó la casación. La una es la exministra María de los Ángeles Duarte, quien se encuentra en la Embajada de Argentina en Quito en calidad de huésped por razones humanitarias, y Walter Solís, quien se desconoce su paradero. Informó Javier Rosero. Esta fue una pausa y al retornar la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional recomienda la censura pública y destitución del legislador Eliseo Azuero. Además, finalizan las comparecencias por obtención irregular de los carnets de discapacidad. Ya regresamos con esta información y mucho más. Seguimos con más información. Les contamos que concluyen las comparecencias sobre el proceso de fiscalización en la obtención irregular de los carnets de discapacidad. La Comisión de Derecho a la Salud deberá elaborar el informe sobre estos hechos y enviar a debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Organizaciones de personas con discapacidades exigen a las autoridades respuestas de las investigaciones sobre la entrega de carnets durante la pandemia. Entre marzo y junio se entregaron 2.920 carnets de discapacidad cuando estamos en plena pandemia.
pero hasta ahora no hay nada. Exigimos a todas las autoridades juicios políticos, señores, y juicios penales. Hay gente que se merece. Aseguran que las redes de corrupción en este tema son amplias y que no deberían quedar en el olvido. Durante las comparecencias ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, cuestionan el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. O el CONADIS actualmente no sirve para nada. Son muchísimas las quejas, habría que determinar a través de un trabajo absolutamente exhaustivo, a través incluso de las comparecencias que han tenido las personas, si es que efectivamente esta institución ha contribuido o no a beneficiar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Las asociaciones cuestionan que la recalificación de las discapacidades sea voluntaria. Además, aseguran que varias de sus demandas han quedado fuera del Código Orgánico de la Salud en el capítulo que trata sobre enfermedades raras y catastróficas. El 80% de las discapacidades es por una enfermedad rara o catastrófica. Solo el 20% es adquirida. Y nos están dejando afuera como enfermedades raras y catastróficas. Que usted hace referencia a la ley 67, está recogida en el Código Orgánico de la Salud, pero hay que leerlo en la integridad, no han quedado desamparados. Quienes presentan discapacidades exigen justicia debido a que muchas personas han sacado irregularmente este certificado, mientras otras tienen que esperar por varios meses que sean aprobados. Informó Valeria Navarro. 7:16, el Ministerio de Finanzas invitó al Consejo Nacional Electoral a una mesa técnica para analizar el presupuesto para las elecciones que el CNE aprobó. Recordemos que son 114 millones de dólares considerando las dos vueltas. Veamos. Según explica el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de 114 millones de dólares requeridos por el CNE para las próximas elecciones de 2021 es 14% superior al desembolsado para los comicios generales de 2017 y 56% mayor en comparación a las elecciones seccionales de 2019. Por lo cual, y considerando la actual situación económica, invitó al CNE a una mesa técnica. Como es de conocimiento público, por efectos de la pandemia mundial generada por el COVID-19, el país se ha visto afectado gravemente, no solo en el ámbito sanitario, sino también en su economía. Por tal situación, es necesario adoptar acciones de austeridad inmediatas para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos. Esto en el Pleno del Poder Electoral era esperado. Porque van a intentar justificar darnos menos dinero y nosotras vamos a tener que justificar el recurso que hemos presupuestado para hacer un proceso eficiente, eficaz, transparente. Para el expresidente del Tribunal Electoral, Carlos Aguinaga, sentarse con el Ministerio de Finanzas resultaría oportuno en este momento. Porque va a permitir, uno, revisar el presupuesto electoral, dos, establecer el cronograma de flujos y obviamente que tenga un sustento de carácter técnico, tanto en económico como en los requerimientos que necesita el proceso electoral atenderse. Y sugiere que hay 3 rubros que podrían revisarse: los incentivos a los miembros de las juntas receptoras de votos, las inversiones en tecnología y los costos en las elecciones en el exterior. Hay que actuar con un poco de creatividad en la aplicación del presupuesto. Mientras esto se discute y se afinan los detalles, el CNE se alista para la convocatoria a elecciones. Durante esta semana el Pleno conocerá las alianzas de los partidos y movimientos políticos que podrán empezar a inscribir a sus candidatos a partir del 18 de septiembre, informó Carolina Basante. Y el Consejo Nacional Electoral registró 3 alianzas políticas nacionales tras el cierre de una primera etapa. El Pleno del organismo tendrá que aprobar su registro en una sesión plenaria. Hasta el momento son 16 candidatos para la presidencia y 15 para la vicepresidencia. De a poco se va configurando la papeleta electoral. Con el cierre de registro de alianzas, las fuerzas políticas definieron sus estrategias. Oficialmente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dio a conocer que son 3 las alianzas que tendrán que ser oficializadas por el Pleno del organismo. La Alianza Partido Social Cristiano y Creo, la Alianza del Partido Socialista y Movimiento de Concertación
y la tercera alianza del Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. La primera por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, y Concertación, lista 51, binomio integrado por César Montúfar y Julio Villacreces. La segunda la conforman el Partido Social Cristiano, lista 6, y Creo, para respaldar a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. La tercera alianza es el Centro Democrático, lista 1, y Fuerza Compromiso Social, lista 5, integran la plataforma Unión por la Esperanza UNES, conformada por el exministro Andrés Arauz y sobre el expresidente Rafael Correa. El Consejo Nacional Electoral tiene una postura clara. No se ha presentado de forma personal el vicepresidente, por eso les había dado el número de que solo son 15 los precandidatos a la vicepresidencia que han cumplido con el requisito de la presentación de forma personal. Entonces, son 16 candidatos a la presidencia, 13 correrán bajo una sola bandera. Lo que viene en el calendario electoral es la calificación de candidaturas. Los técnicos que hicieron la recepción y la firma de aceptación de las precandidaturas levantarán los informes respectivos. La presidenta del organismo fue enfática en señalar que el voto es obligatorio y quienes no justifiquen su ausencia son sujetos de multa. Es obligatorio, todos tenemos que ir a votar, es obligatorio la presentación de la papeleta de votación, no ha cambiado la ley. Sobre la propuesta de ampliación a la jornada de votaciones, Atamaín indicó que no es viable porque una reforma al Código de la Democracia debe realizarse un año antes del proceso electoral. Informó Priscila Cadena. 7:20 de la mañana con un cielo azul en la ciudad de Quito. Vamos a recibir acá en nuestra edición del Comercio TV de la mañana o matutina a la directora del Servicio de Rentas del SRI, la economista Marisol Andrade. Economista, buenos días. ¿Cómo está? Una buena semana para usted. Buenos días, Roberto. También una buena semana para usted y para todos quienes nos escuchan. Bueno, economista, partamos de que la Corte Constitucional pues dio paso a la recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo al 2020. Evidentemente hay que preguntarle a usted, como máxima representante de recaudación del país, ¿qué alcances tiene esto y cuánto se prevé recaudar? Efectivamente, Roberto, la semana anterior, el día viernes, pues la Corte Constitucional emitió su dictamen favorable al decreto de la recaudación anticipada. Y como corresponde, pues el Servicio de Rentas Internas es el encargado de ejecutar el cumplimiento estricto de ese decreto. ¿A qué nos referimos? Precisamente, pues ese decreto dispone que aquellos grandes contribuyentes, ¿quiénes son los grandes contribuyentes? Aquellos que han tenido ingresos superiores a los $5 millones en el ejercicio 2019 y que además de tener ese registro de ser grandes contribuyentes, además han tenido una utilidad contable durante el periodo enero-julio del 2020, pues cumpliendo con esa condición deberán pagar el anticipo del impuesto a la renta de acuerdo al decreto, que su fórmula de cálculo básicamente es de esa utilidad contable multiplicarlo por el 85%, de eso, multiplicar por el 25% que sería la tarifa y restar al contribuyente las retenciones que le han efectuado. Con este cálculo, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho, se establece que aproximadamente 1.068 grandes contribuyentes que han tenido utilidad contable deberán cancelar ese anticipo hasta el día 11 de septiembre, es decir, hasta el día viernes, como está establecido en el decreto presidencial, y con ello se prevé recaudar para los fines establecidos en el propio decreto, que es básicamente salud, alrededor de 300 millones, Roberto. Como administración tributaria, nosotros también ya hemos emitido la correspondiente resolución y con ello, pues, establecer ciertos parámetros adicionales que le permitan identificar al contribuyente en qué formulario lo van a hacer, mediante débito automático y cuáles son las condiciones para declarar y pagar este anticipo establecido en el decreto del señor presidente. Economista, ¿cuántas empresas son las que están en este caso y que tendrán que entregar pues el dinero que está solicitando el Estado? Son alrededor de 1.068 grandes contribuyentes entre personas naturales y sociedades que cumplen con este parámetro. Roberto, hay que ser enfáticos en mencionar que no es un nuevo impuesto, sino
como establece la Constitución, le permite al señor presidente de la República disponerse de recaudación anticipada justamente dentro de esta emergencia que no solo ha tenido repercusiones directas en la salud, Roberto, para nadie es ajeno verificar que también esta emergencia ha generado afectaciones colaterales en la economía del país y, por supuesto, en las finanzas públicas del Estado. Los empresarios economistas pues de alguna manera han protestado, no están de acuerdo. Más o menos, ¿cuánto tendrán que pagar hablando de este tipo de recaudación si son miles y pico de empresas? Sí, Roberto, nosotros siempre somos muy respetuosos con el sentir, el pensar, la opinión de todos los actores de la economía, y bajo ese espíritu siempre de respeto, nosotros hemos participado en algunas mesas, se ha conversado, se ha explicado cuál es el alcance, y frente a aquello, pues efectivamente, desde el momento en el que se vino trabajando desde el gobierno central justamente en esta recaudación anticipada, y que el SRI lo que ha hecho es justamente identificar quiénes son o las reglas, aplicando ya a los números que tenemos. Se establece que, por ejemplo, el día viernes que estaba en la provincia del Oro y que me hacían la pregunta, ¿cuántos contribuyentes van a cancelar de la provincia del Oro? Son aproximadamente 30 contribuyentes. ¿Cuál es el monto de esos 30 contribuyentes? 2.3 millones. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, las cifras, identificando por provincias, vemos que del 100% de esas 1.068 grandes contribuyentes que cancelarán el anticipo, alrededor del 76% está centrado en las dos provincias más grandes, Pichincha y Guayas. Hay contribuyentes que cancelarán $500,000, $100,000, así como hay otros contribuyentes, el que tiene que cancelar el mayor valor más alto de anticipo, de acuerdo a sus propias cifras, a la utilidad que ha generado, es alrededor de $26 millones. Eso corresponde, dependiendo, por supuesto, a cada uno de los ingresos y la contabilidad que ha tenido, la utilidad contable que ha tenido. Eso es importantísimo, Roberto, porque ahora esta fórmula de cálculo involucra precisamente aquello, la realidad del ejercicio 2020, aquellos contribuyentes grandes, que a pesar de ser grandes, que cumplen con la primera condición, pero que no han tenido utilidad, deberán declarar, por supuesto, en el formulario para identificar si no tuvieron utilidad, pero no tendrán que pagar. Quienes deberán pagar son aquellos contribuyentes que han tenido utilidad, que han tenido incremento en sus ventas y que sus propias cifras reflejan resultados positivos en este periodo de enero-julio, Roberto. ¿Hay alguna exoneración en esta medida, economista? Quienes no están obligados a presentar a pesar de ser grandes contribuyentes. Además, la grande condición es ser grande contribuyente y además haber generado utilidad contable. Pero hay ciertas excepciones justamente considerando la realidad de lo que hemos vivido durante este ejercicio 2020. No deberán cancelar el anticipo del impuesto a la renta aquellos contribuyentes con domicilio tributario principal en Galápagos, aquellos contribuyentes cuya actividad es el turismo vinculado directamente a alojamiento y alimentación, aquellos grandes contribuyentes que también tengan como actividad principal la exportación tampoco deberán cancelar, aquellos contribuyentes con la actividad acuícola, aquellos contribuyentes con actividad agrícola, es decir, aquellas actividades que usted recordará, Roberto, que en su momento el señor presidente asimismo emitió un decreto para establecer el diferimiento del impuesto a la renta de sociedades del mes de abril, también se estableció ciertas actividades que han sido, en su momento se determinó, eran las más afectadas. Aquellas, pues también han sido contempladas en este decreto para que no tengan que realizar ese pago del anticipo. Economista, clarísimo. Vayamos a lo que dijo en su momento. Se amplió a 24 meses la exoneración del impuesto a la renta y salida de divisas. Esta medida se dirigió a qué universo de contribuyentes, economista. Roberto, lo que usted acaba de mencionar es asimismo un decreto emitido por el señor presidente que lo que hace es ampliar los beneficios que están contemplados en la ley de fomento que fue aprobada en su momento en la Asamblea Nacional, que nace de un proyecto enviado por la máxima autoridad, por el presidente de la República. En esa ley establece que esos beneficios que usted indicó, la exoneración del impuesto a la renta, del ISD, para aquellas nuevas inversiones en sectores priorizados. Y establecía asimismo la ley que, una vez finalizado el plazo para realizar esa nueva inversión y acogerme a las exoneraciones, que si era
dentro de Quito y Guayaquil era de 8 años, si es fuera de Quito y Guayaquil de 12 años y que lleguen en algunos casos a ser de 15 y 20 años, pues se estableció justamente que luego de hacer un análisis correspondiente de los entes que respectivamente están involucrados directamente, pues el presidente de la República puede tomar esa decisión de ampliar el beneficio. Y eso fue lo que hizo el señor presidente. En base a los informes que le han sido reportados, firmó un nuevo decreto para ampliar ese beneficio. Es decir, que durante los próximos 24 meses, desde agosto que fue emitido el decreto correspondiente, puedan realizar nuevas inversiones en el país, fomentar la actividad económica, fomentar, por supuesto, el empleo y con ello acogerse a estos beneficios. Es decir, está dirigido a quienes realicen nuevas inversiones. A eso iba. ¿Qué tipo de empresas, economista, se van a beneficiar de esto? Son todas aquellos contribuyentes que realicen nuevas inversiones, Roberto, y que mencionaba hace un momento, en sectores priorizados y, sobre todo, identificando los plazos si lo realizan dentro de Quito, Guayaquil, o lo realizan en otras ciudades, lo realizan, por ejemplo, en frontera. Justamente fue concebido como tal estos artículos dentro de la ley de fomento para apalancar el desarrollo, para apalancar las nuevas inversiones, no solamente en Quito y Guayaquil, sino en todas las otras ciudades, provincias del país, para generar desarrollo, para generar empleo e inversión. Y en el tema de la exoneración de la salida de divisas, economista, ¿cómo está? Bueno, justamente lo que menciona estos beneficios es que para acogerse al mismo, pues deben cumplir ciertos parámetros. Por supuesto, la primera y la más necesaria es que sea una nueva inversión y que pues hayan firmado los contratos de inversión. Ustedes saben, pues aquí hay un conjunto de instituciones como el Ministerio de la Producción, por ejemplo, que está directamente relacionado, que viene haciendo el acompañamiento a los contribuyentes para firmar esos contratos de inversión y que eso también le permita pues realizar o acogerse a ese beneficio del ISD. Así es como se ha venido comportando. Yo recuerdo hace un par de días el ministro de la Producción compartía cifras justamente de la nueva inversión que se ha ejecutado en el país, de los contratos de inversión firmados y los que están por firmar en lo que resta del año 2020 y el próximo año 2021. Y con eso pues también que se puedan acoger a estos beneficios que establece la ley de fomento y que el señor presidente amplió a 24 meses a través de un decreto presidencial. Economista, cambiemos el tema y hay algo que les preocupa a la ciudadanía, es que desde este 16 de septiembre se pagan nuevos impuestos a los servicios que uno adquiere a través del Internet, a través de pues, medios digitales. ¿Cómo se los va a cobrar? ¿Qué es lo que tiene que saber la población de esto? Roberto, asimismo, en la ley de simplificación que fue aprobada en el mes de diciembre, se establece la formalización del IVA en los servicios digitales. ¿Y por qué digo la formalización? Porque es un servicio que grava un impuesto al valor agregado y que lo que se hizo en la ley de simplificación que fue aprobada es justamente formalizar el pago de ese impuesto. Básicamente, yo quisiera compartirles un ejemplo simple. ¿Qué pasa si es que yo realizo la compra de un bien a través de una plataforma digital? En ese caso, porque escuchaba y había algunas inquietudes que decían, pero entonces me van a gravar el IVA sobre toda la factura. No, no es así. En el caso, por ejemplo, que acabo de dar, no voy a dar nombres de las plataformas, pero si compro un bien a través de una plataforma digital, a través de generándose este servicio digital, lo que voy a cancelar es el IVA sobre la comisión de esa plataforma. Ya el bien, sea que esté grabado con 0 o con 12, pues eso es una situación aparte. Lo que grava justamente es el IVA a los servicios digitales. Hay ciertos parámetros que están incluidos dentro del reglamento a la ley de simplificación, en donde se establece qué estará grabado con 0, qué está con 12. Básicamente, pues también hemos ya emitido la resolución correspondiente en donde se establece algunos lineamientos generales para la aplicación y el cobro de esta tarifa. Se lo hará de acuerdo a la realidad que se presente, aquellas plataformas que se hayan inscrito dentro del servicio de rentas, aquellas que no, se lo hará a través de los emisores de tarjeta de crédito, en otros se hará directamente, será una declaración trimestral. Es decir, Roberto, hay ciertas circunstancias que están alrededor de esta formalización del IVA a los servicios digitales que empezará a regir, como usted bien mencionaba, a partir del 16 de septiembre
y que establece también, por ejemplo, que el Servicio de Rentas Internas publicará un listado de las plataformas digitales en la página web y que será actualizado conforme vayamos teniendo diferencias. ¿A qué me refiero? En las inscripciones de las plataformas dentro de nuestras bases, y con ello seguir avanzando. Básicamente, como le digo, Roberto, es tener en mente también que es una formalización, no es crear un nuevo impuesto. El impuesto está ahí, el IVA consta dentro de la legislación ecuatoriana. Lo que se ha hecho a través de la ley de simplificación es formalizar ese IVA en los servicios digitales que se ha venido realizando durante todo este tiempo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Economista, ¿y cómo hacemos los ciudadanos para pedirles factura? Porque hay algunas empresas que no necesariamente tienen representantes en el Ecuador, sino que los contratan en el exterior. Y claro, al pagar ya el IVA, pues nos sirve también como un crédito para los ciudadanos. ¿A quién pedimos la factura? Bueno, hay que revisar cada uno de los casos en los cuales efectivamente pues sí les sirva como crédito tributario, como usted menciona, pero básicamente hacia allá vamos, Roberto. Sin duda. Es un trabajo en conjunto con el ciudadano, con el contribuyente, de generar la denuncia. En este momento, pues nosotros tenemos cifras de cómo el ciudadano ha sido un veedor de la administración tributaria, justamente realizando las denuncias, y este es un nuevo campo que se nos abre, justamente el ciudadano en identificar: estoy adquiriendo este servicio digital y no me está emitiendo factura. Ahí están nuestras redes sociales, que lo atendemos diariamente, todas las inquietudes, las observaciones que realizan, y también nuestra página web. A través de nuestro portal, pues nosotros recibimos denuncias de los ciudadanos, y como usted mencionaba en este caso, Roberto, ¿por qué no hacer esa denuncia para nosotros intervenir de manera inmediata y generar esa emisión correcta, oportuna de la factura? Y de esa manera pues vamos haciéndole bien al país, generando denuncia también desde el lado del consumidor. ¿Cuánto se planea recaudar en estos nuevos servicios, economista? En lo que resta del año se espera recaudar aproximadamente $5 millones. El próximo año, pues obviamente ya al ser todo un ejercicio fiscal que estará comprendido por 12 meses en donde regirá a este valor, pues se espera que sea un valor mucho mayor al que acabo de dar, y justamente esto vendrá de la mano del trabajo de la administración tributaria y del trabajo también del contribuyente, del ciudadano, en generar esas alertas en aquellos casos en los cuales no se esté realizando la facturación correspondiente, y con ello generar los recursos que necesita el país. Muy bien, economista, muchísimas gracias por atendernos. Espero que la semana sea fructífera y bueno, ya nos comentará los alcances de todas estas nuevas medidas que tanto beneficio, pero sobre todo tanto dinero necesitamos ahora en estas épocas de pandemia para justamente seguir adelante en esto. Economista, un buen día para usted. Gracias, Roberto. Igualmente para usted y para todos quienes nos escuchan. Que sea una bendecida semana. Propio para usted. La economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, hablando de estos temas importantes para la comunidad. Tipo una pausa, nosotros ya venimos. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. Les comentamos que la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional recomienda la censura pública y destitución del legislador Eliseo Azuero por verse involucrado en supuestos actos de corrupción. Tras la investigación levantada por la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional en contra del asambleísta Eliseo Azuero, el organismo recomendó en el informe que será enviado al Pleno que se censure públicamente y destituya al legislador tras verse involucrado en supuestos actos de corrupción. La comisión resaltó 3 pruebas recopiladas, la una enviada por la Fiscalía con 33 elementos de convicción, la segunda trata sobre la transcripción de la conversación entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero sobre supuestos negociados alrededor de la construcción del Hospital de Pedernales. La otra prueba de peso sería la versión ampliada del exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas, que daría a entender cómo Eliseo Azuero gestionaba nombramientos en cargos públicos. Son evidentemente notorios y ha quedado demostrado al mismo tiempo documentalmente y con
las comparecencias que hemos tenido acá, que existe una infracción a la ley orgánica de la función legislativa relacionada al tráfico de influencias por parte del asambleísta Eliseo Azuero. El documento que será puesto en debate del Pleno de la Asamblea Nacional también indica que Azuero incurrió en las prohibiciones de la Ley Orgánica de Función Legislativa al ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean las correspondientes a su función de asambleísta. Entre las recomendaciones se dicta que el informe sea enviado tanto a Contraloría como a Fiscalía para que estas instituciones puedan determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas sobre los investigados. Informó Valeria Navarro. Vamos a contarles ahora que desde la Dirección General de Aviación Civil se informa que la solicitud de permiso de operaciones para una nueva aerolínea ecuatoriana que cubriría más de 30 rutas en 12 provincias del país. Veamos. Después de meses de cierre, paralización y afectación económica a causa de la pandemia, el transporte aéreo es uno de los sectores que busca resurgir. Con ello, empresarios ecuatorianos presentaron un plan con bandera nacional para que opere en el mercado de aviación. Es positivo porque se genera empleo, se genera un encadenamiento productivo con turismo, con proveedores, se generan empleos indirectos también. Nicolás Larenas, experto aeronáutico, aclara que esta nueva propuesta no vendría en reemplazo de la compañía TAME, pero sí generaría mayor oferta y demanda a los usuarios. Toda aerolínea que ingresa al mercado es bueno porque genera una regulación de los precios, que es lo que más le interesa al usuario. Cuando hay más competencia, los precios siempre van a tender a la baja. No lo veo que sea como un reemplazo de TAME, sino es un nuevo proyecto, porque tomando en cuenta todas las rutas que volaba TAME antes de sus cierres, están volando ya o van a volar las aerolíneas privadas que quedaron en el mercado. Mediante un comunicado, la Dirección General de Aviación Civil indicó que el 31 de agosto la compañía denominada Ecuatoriana Airlines solicitó el otorgamiento de permiso de operación para servicio de transporte aéreo, público, doméstico, de carga y correo, mismos que podrían entrar en funcionamiento de 6 a 12 meses. Ya la aprueban el permiso de operación, que es lo primero que se solicita. Ese permiso puede tomar 1 mes, 2 meses máximo en que la autoricen, en que la aprueben eso. Una vez que tienes autorización, empiezan estas 5 fases, que pueden tomar de 6 a 12 meses o más, según cómo esté estructurado todo. Desde la corporación Keyport se analizan los lineamientos técnicos que se deben llevar a cabo para la implementación de una nueva aerolínea. Una vez que esos permisos sean otorgados, por supuesto esperamos entrar en contacto con los representantes de la aerolínea para definir exactamente cuáles son las rutas que podrían iniciar a operar desde el aeropuerto de Quito. Por supuesto, también eso pasa por entender cuáles son las necesidades logísticas, también dependiendo del tamaño de la operación que tendrían, en el sentido de los counters de chequeo de pasajeros que podrían necesitar o que podrían utilizar, los espacios para parqueos de aviones, los servicios de los que dispone el aeropuerto. La iniciativa es innovadora y busca cubrir vuelos de más de 12 provincias del país con al menos 30 rutas, entre las que se encuentran destinos como Lago Agrio, Macas y Tulcán, informó Caterine Aguirre. Y un amigo te escucha es la campaña que lleva adelante 10 minutos con Jesús América Latina y que desde hace algunos meses brinda apoyo emocional y espiritual a través de la línea telefónica a las personas que requieran de comunicación y acompañamiento durante la pandemia. Además de las millones de personas fallecidas por el COVID-19 alrededor del mundo y la crisis económica que va dejando a su paso, los problemas psicológicos son otra de las repercusiones de esta pandemia. Y es que el encierro, el aislamiento social han generado angustia, incertidumbre y miedo ante el panorama. Es por ello que surgen iniciativas que buscan brindar respaldo emocional. Un amigo te escucha es la campaña que impulsa 10 minutos con Jesús América Latina, un grupo de sacerdotes de distintos países que con la ayuda de voluntarios y aprovechando la tecnología buscan impartir apoyo a quien lo necesite. Un amigo te escucha es llamar por teléfono a una persona que lo necesita y también es escucharle sobre todo, ¿no? Porque uno se siente querido cuando te escucha. Una línea de apoyo que nació a inicios de este año ante las necesidades de comunicación y acompañamiento, detalla el sacerdote Juan Carlos Vázquez, uno de los precursores del programa de ayuda. Es dar una voz de esperanza, ¿no? Hemos constatado que la gente es más solidaria y quiere llegar
76 países han acogido a Un Amigo Te Escucha, beneficiándose cerca de 576 personas, de ellas 180 en Ecuador, dejando grandes historias. Una señora que nos llamaba desde Luxemburgo, porque había ido a visitar a su hijo y se había quedado ahí. Y le cogió ahí toda la pandemia, en un sitio con una lengua distinta, en una sociedad completamente diferente. Le produjo mucha ansiedad. Y al ver la posibilidad de contactarse, nos pidió ayuda y empezamos a hablar y fue una cosa muy bonita. De hecho, desarrolló una amistad con la voluntaria que hacía las llamadas y que se siguen llamando hasta ahora, ¿no? Un servicio completamente gratuito. Puede acceder a él ingresando a la página web www.10minconjesus.net. Da link en Quiero hablar con alguien y llena el formulario. El número de llamadas dependerá del requerimiento de las personas que acceden al programa. En Quito informó Adriana Rojas. Continuamos con más información y en este momento nos vamos a conectar con nuestra compañera Sofía Vintimilla. Ella se encuentra en la Plaza San Francisco para contarnos sobre el movimiento de trenes y la entrega de la zona metro en la Plaza de San Francisco. Muy buenos días, Sofía. Adelanta, cuéntanos de cómo va esta entrega de los trenes, los detalles. Hola amigos, nosotros continuamos con este recorrido sobre el metro de Quito. Importante aquí, puesto que la estación de San Francisco, como les decía, es una de las más bonitas, pero también más importantes por el patrimonio cultural que existía en este lugar. Es importante destacar que la plaza quedó refaccionada en su totalidad y no se ven ni entradas ni salidas del metro, puesto que la casa esquinera que está frente a la plaza fue la que se tomó en cuenta para hacer la estación y como ustedes pueden ver, ya el ingreso para ir al subterráneo y con ello llegar también al tren aquí en San Francisco. Vamos a hablar con José Luis Guijarro, quien es uno de los representantes del Metro de Quito, para que nos amplíe la información. Me decía que fue, José Luis, un trabajo duro aquí, puesto que es una casa patrimonial con una estructura complicada que había que preservar. Exacto, ha sido una obra de ingeniería realmente espectacular. Tú ten en cuenta que este edificio de hormigón armado donde nosotros estamos está ubicado donde se albergaba la antigua casa patrimonial, que se ha demolido absolutamente entera, excepto la fachada. La fachada se conserva con sus elementos originales tal cual estaba. La fachada en ningún momento se ha demolido, sin embargo, toda la cimentación del edificio y toda la estructura interna la hemos demolido. Aquí montamos una estructura metálica espectacular, simplemente para soportar esa fachada, las dos fachadas que hacen la esquina de la calle Benalcázar con la calle Sucre, y construimos este edificio de hormigón armado con esa estructura de soporte que teníamos provisionalmente montada para sujetar esas fachadas. Ha sido una obra de ingeniería realmente espectacular. Y vemos que tiene, varios pisos, gradas eléctricas, incluso también el ascensor. Sí, exacto. Este va a ser un acceso de metro como todos los demás. Hay accesibilidad para personas de movilidad reducida, la accesibilidad al metro de Quito va a ser universal, por eso tenemos este ascensor aquí dentro, tenemos gradas eléctricas de subida y de bajada, gradas fijas por si acaso las gradas eléctricas se averían, y este va a ser uno de los accesos más originales de cualquier línea de metro. La Plaza de San Francisco alberga una estación de unos 100.000 metros cúbicos de volumen. Bajo dicha plaza tiene su gran acceso a la estación de metro y, sin embargo, el aspecto externo de la plaza y de este edificio es exactamente el que tenía antes de que nosotros interviniéramos. Para que te hagas una idea, todas las piedras de la plaza, las 107.000 piedras, han sido colocadas exactamente en su posición original. Ha sido un trabajo realmente impresionante. Y con este trabajo también vino una búsqueda en octubre de varias piedras que lastimosamente se perdieron inclusive. Sí, en aquellas revueltas indígenas, como el foco principal estaba en el centro, en las estaciones del Ejido, de la Alameda y en el propio centro histórico, algunas piedras se perdieron inicialmente, pero recuperamos la mayoría, gracias incluso a la colaboración ciudadana. O sea, hubo personas que en el Parque del Ejido nos indicaron dónde había algunas de estas piedras y poco a poco fuimos recuperándolas, ya te digo que casi al 100%. Enhorabuena, qué importante, una obra realmente lindísima, como ustedes pueden ver, de a poco ya se van dando los términos a esto y como les decía, un 96% de avance, los trenes ya paulatinamente van teniendo este movimiento propio, claro, lento en los rieles, pero se van haciendo ya las pruebas, así que aquí lo importante de destacar es mostrar el avance paulatino que tiene el metro para que todos comencemos a apropiarnos de esta obra de movilidad y cuando funciona la preservemos como la vemos, realmente lindísima. Esa es la información, ustedes continúan con más.
Gracias, Sofi, por esa información oportuna. Ahí vemos entonces cómo avanza ya esta construcción del metro en la Plaza San Francisco. Es hora de culminar este noticiero, pero ya regresamos con el noticiero de la comunidad.